a un grupo de personas. Señor, mi Dios, bendice a cada uno de los que van a estar participando. Bendice al pastor con sabiduría, con entendimiento, con discernimiento. Dale la palabra, Señor, justa para poder transmitir todas las enseñanzas. En el nombre de Jesús, amén y amén, Señor. Gloria a Dios. Dios le bendiga, pastor. Bien, comparto pantalla. Eh, Tengo encendido mi micrófono, ¿verdad? Porque la verdad que no veo aquí. Sí, pastor. Está bien. Bueno, como estamos hablando familia cristiana, hoy vamos a ver esta clase que se va a llamar Vida Abundante. Eh, la vida abundante comienza a través de tener un matrimonio feliz. O sea, tener un matrimonio feliz da como resultado tener una familia feliz. Eh, por eso hoy nuestro, nuestro énfasis, nuestro trabajo, nuestra mayor dedicación tiene que ser hacia nuestro matrimonio. El resultado de un matrimonio feliz o de una vida matrimonial feliz da como resultado una familia feliz. Hijos eh, que crecen en un ambiente donde sus padres se aman, crecen en un ambiente saludable. No puede mi hijo o mi hija eh, pensar que yo le amo a él o a ella y odio a su mamá. No, eso no cabe en la cabeza de un niño. El niño entiende que si los papás se aman, si amo a su mamá, se siente amado. Si la mamá ama al papá, el niño se siente amado. Por eso nuestro trabajo principal y nuestro estudio de hoy va a ser acerca de eh, por qué fracasan los matrimonios. ¿Sí? Vamos a hablar acerca de los conflictos que vivimos dentro del matrimonio. ¿Sí? Bueno, eh, los fracasos más comunes muchas veces es ignorar cosas no resueltas del pasado. Muchas veces los matrimonios fracasan porque matizan o distorsionan casi todos los conflictos. Se ofenden fácilmente, crean conductas o desarrollan hábitos para esquivar la resolución de los problemas. Tienen muchas veces expectativas poco realistas y la realidad es que todos llegamos al matrimonio con equipaje. Todos traemos equipaje al matrimonio. Esta parte debería tratarse en una charla prematrimonial, pero la verdad es que muy pocos comienzan el matrimonio con esa charla. Somos muy pocos, o casi nadie, los que pueden disfrutar de una charla prematrimonial antes de entrar a esa etapa nueva que vamos a vivir. Pero bueno, esto es como una razón, ¿no? De lo que sucede. Hoy vamos a ver los asuntos que pueden obstaculizar el progreso de nuestro matrimonio. Les dejo ahí para que escriban, no sé si me voy muy rápido o no. Vuelvo para atrás. A ver, ¿terminaron de escribir? Sí, un poquito para atrás, pastor, me faltó a mí un chiquitín. Ahí está la diapositiva anterior. Esta es solo una introducción para que comencemos a tratar eh, algunos asuntos que provocan que fracasemos.
¿Alguien me avisa cuando esté? Ahora sí. Yo ya estoy, ¿eh? Sí, Bien. pastor. Seguimos. Bien. Gracias. Bueno, vamos a mirar a asuntos que pueden obstaculizar el progreso del matrimonio. En primer lugar, expectativas insatisfechas. Casi todos llegamos al matrimonio con ese tipo de expectativas poco realistas. Pensamos como si fuese que nuestro cónyuge tuviera que curar todas las heridas y todos los vacíos de la relación de nuestro pasado, eh, y, y que tendría que amarnos de una manera perfecta, de tal manera que cubramos todos esos vacíos. Idolatramos el matrimonio y sin darnos en cuenta nos preparamos para una decepción. Esperamos que nuestro cónyuge cumpla con nuestras esperanzas, sueños, y en lugar de dejar que Dios sea el que establezca una agenda para un matrimonio centrado en Cristo y que exalte a Dios. Las parejas se atascan en esta parte casi todo el tiempo. No solo a veces se toman como rehenes a través de sus propias necesidades, sino que a veces tampoco ven los problemas de la familia mirando el origen. Los patrones de pensamiento que tienen no son bíblicos y los ídolos que están en el corazón comienzan a chocar con los diseños de Dios para el matrimonio. ¿Se acuerda que leímos Génesis capítulo 2, versículo 23 al 25? Pueden anotarlo eso. Génesis capítulo 2, versículos 23 al 25. Efesios capítulo 5, versículos 22 y 23. ¿Se acuerdan que lo hemos leído? Ahí está el diseño de Dios para el matrimonio, lo hemos tenido creo en la primera clase. Pastor, disculpe, Génesis 2, del 22 al 25, dijo. Del 23 al 25, El capítulo 2. sí, Génesis 2 del 23 al 25 y Efesios 5 del 22 al 33. Muchas gracias. De nada, Gabriel. Posiblemente estas expectativas se las está poniendo en su cónyuge basada en asuntos no resueltos, ¿sí? Los comportamientos que tenemos al relacionarnos con otras personas vienen determinados muchas veces por cómo ha sido nuestra infancia y cómo nos han marcado ciertas vivencias. No sé si ustedes se dan en cuenta, pero somos niños que hemos crecido. En la primera etapa de la niñez, todas las experiencias que vivimos en esa primera etapa, para los psicólogos creen que hasta los 5 años definen nuestra personalidad. Entonces, muchas veces esas expectativas que traemos que son poco realistas tienen que ver con esos asuntos no resueltos del pasado. Los compromisos que tenemos que están relacionados con otras personas vienen determinados por cómo ha sido esa nuestra infancia o cómo nos ha marcado. Y ahí actúan lo que se llaman las heridas emocionales, ¿sí? Son la alteración de la percepción o de las emociones que de una forma o de otra afecta a la manera que nos relacionamos con los demás. Normalmente estas heridas tienen su origen en hechos y experiencias más o menos traumáticas de nuestro pasado, incluso de nuestra infancia. A cada herida emocional le asignamos una máscara, un mecanismo de defensa, consciente o inconsciente, que utilizamos para protegernos, ¿sí? Y vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, la herida del abandono.
una infancia sin atención o el cuidado que se espera de los padres, o incluso el haber vivido situaciones peligrosas sin protección de otras personas con vínculo emocional, hace que con el tiempo se desarrollen conductas como la hipervigilancia o el miedo a vincularse de verdad con otro ser humano. La máscara de dependiente es la consecuencia más frecuente de esta herida de abandono. Estas personas, los dependientes, suelen agarrarse por encima de todo y ahí es donde se les presta atención o cuidado, por pequeño que sea, porque este tipo de personas que han sufrido abandono muchas veces se convierten en eso, en dependientes, y cada relación se aferran demasiado por el miedo al abandono. Otra herida puede ser la herida del rechazo. Cuando hemos sido rechazados, la máscara que utilizamos es de huidizo, o sea, nos escapamos. Esta máscara la tienen todos los que han sufrido el rechazo. Son personas que durante su infancia no han recibido la aceptación o validación. O sea, nadie les ha dicho que estaba bien lo que estaban haciendo o los ha animado con lo que estaban haciendo, ya sea por parte de otros niños, padres o maestros. Cuando crecen, creen que no merecen ser queridos porque han sufrido la herida del rechazo. ¿Entendiendo, no es cierto? La herida de la injusticia. Los que tienen esta herida emocional es porque muchas veces han tenido padres severos, exigentes o autoritarios con ellos durante su infancia. Por más que el niño se esfuerza por contentarlo, siente que no lo consigue. Y cuando son mayores, siente que no son lo suficientes buenos o útiles y se ponen la máscara de la rigidez o de la autoexigencia. Estas heridas de la infancia pueden afectar seriamente a la pareja. Por ejemplo, pueden generar miedo al compromiso, que deriva en problemas de confianza o incluso surgir cuestiones como la dependencia emocional o de una parte hacia la otra, y todo esto puede hacer que la convivencia y la relación se comience a deteriorar. ¿Van entendiendo? Estamos hablando de los obstáculos que podemos tener, ¿sí? Cuando queremos tener un matrimonio que progrese, ¿sí? Estamos hablando de en algunos obstáculos, las expectativas insatisfechas por asuntos no resueltos del pasado. Em, Esta es otro asunto que nos puede obstaculizar el progreso de nuestro matrimonio: la pérdida no sufrida. La pérdida de un padre, la pérdida de alguno de los padres, de algún interés, de un amor anterior, antes de conocerse, la pérdida de amigos, el divorcio, el aborto espontáneo, etcétera. Hay muchas cosas que podemos perder. Para la mayoría, la idea del duelo o el lamento parece algo extraño, pero esa pérdida, si fue hace tiempo y no la hemos superado, puede que no veamos la conexión con el conflicto actual que estamos teniendo en la pareja, pero pueden ser producto de heridas no resueltas del pasado. Eh, es importante que recordemos que la Biblia dice, Jesús enseñaba en el Sermón del Monte, que son bienaventurados los que lloran porque recibirán consuelo. Necesitamos
llorar y sanar esa herida de la pérdida no sufrida cuando hemos perdido algo, ¿sí? Voy a avanzar rapidito en esto, así nos quedamos. Pecados no confesados. Este puede ser otro asunto que obstaculice el progreso. Esta parte puede ser más obvia que las anteriores que hemos leído. Pido un segundito, ¿sí? Mientras ustedes copian, estoy solo, necesito abrir la puerta, ¿sí? Un segundito, por favor. Perdón, aquí estoy. Perdón. Pecados no confesados. Les decía que esta parte puede ser más obvia, pero la mayoría eh, podemos tener convicción acerca del orgullo o la incredulidad, pero en realidad muchas veces tendríamos que ver cuál es el pecado detrás del pecado, que hay en la raíz del ciclo del pecado, o sea, por qué repetimos lo mismo. Por ejemplo, detrás de cosas como la pornografía o los arrebatos de ira, existen pecados más profundos de engaño o de control. Confesar esos malos frutos y abandonar los deseos malos o desordenados es fundamental. La diferencia entre el dolor mundano y el dolor piadoso que nos habla la Biblia en 2 Corintios, si lo quieren anotar eso, capítulo 7, versículos del 9 al 11. Esto hace una gran diferencia. La Biblia dice que, a ver, déjenme buscarlo, vamos a buscarlo. 2 Corintios, capítulo 7, versículos del 9 al 11. Ahora me gozo no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Porque la tristeza que según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todos os habéis mostrado limpio en el asunto. O sea, el apóstol Pablo estaba diciendo que el Espíritu Santo, cuando nos lleva a la tristeza, que según el Espíritu es para arrepentimiento. Y por eso es importante que escuchemos la voz del Espíritu Santo para poder dejar esos pecados no confesados que obstaculizan el progreso del matrimonio. Muchas veces hasta el sexo antes del matrimonio necesitamos confesarlo, porque son asuntos que no nos perdonamos y que muchas veces destruyen la confianza dentro del matrimonio. Se ha llegado a conversar con matrimonios donde por causa de que habían tenido relaciones antes de casarse, eh, el esposo pensaba mal de la esposa, porque como si ha sido capaz de tener una relación antes del matrimonio, pensaba que también podía ser capaz de engañarle ahora de estar casados o viceversa. Entonces, aún estos pecados no confesados obstaculizan nuestro progreso en el matrimonio. Tenemos otro punto.
ofensas no perdonadas. A veces nos quedamos atascados en una postura de víctima. La amargura, el resentimiento, el acumular heridas pueden envenenar el alma. Si hay heridas profundas o ofensas del pasado que no han sido perdonadas o sometidas a Dios, pueden causar una gran angustia. Por eso, cada vez que vivimos algunas situaciones como si la herida volviera a aparecer, cuando se desencadena esa herida o ese dolor o se vuelve, parecería el pasado, entonces, aunque el ofensor se arrepiente, muchas veces se puede llegar a sentir que ahora el ofensor pasa a ser mi rehén. Les doy un ejemplo. Nosotros los hombres decimos que las mujeres cuando se enojan no se ponen histéricas, sino históricas. ¿Por qué? Porque empiezan a recordar cosas que le hemos hecho que ya supuestamente ya no estaban. Bueno, eso es porque hay heridas, ofensas que no han sido perdonadas, heridas abiertas que no han llegado a una solución. Deben solucionarse porque muchas veces la actitud de quedarse como víctima, supongamos que ha sido así el caso de que la esposa es la que está herida o que ha sufrido algo, eh, quedarse como víctima de esa herida y cada vez que aparece eh, usar al ofensor, o sea, al esposo, tenerlo como un rehén con ese sentimiento, hace que sea un obstáculo para el progreso del matrimonio, ¿sí? Conflictos no resueltos. La realidad es que los conflictos son inevitables en el matrimonio. Miremos qué dice Santiago, capítulo 4, versículos del 1 al 3. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Muchas veces se encuentran conflictos acumulados sin resolver. Algunos matrimonios tienen más, otros tienen menos, pero un matrimonio sin conflictos mayormente es un matrimonio que finge la paz. O sea, todos tenemos conflictos en el matrimonio. La verdadera pacificación es el arte de manejar los conflictos bíblicamente. Ahí nomás en el capítulo 3 de Santiago, en el versículo 18, dice, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Santiago 3, 18. ¿Qué significa esto? Significa hablar la verdad en amor, porque a veces decimos, yo digo la verdad, ¿sí? Bueno, la verdad en amor. Significa mantenernos al día con nuestro cónyuge. Significa tener una relación profunda y duradera con el Señor, que se enfoca en la misericordia y en la gracia que a su vez estamos recibiendo. Mirar hacia atrás para ver cómo se han resuelto los conflictos en el pasado puede ser útil. ¿Qué se ha evitado? ¿Qué se ha dejado inconcluso? ¿O qué se ha abordado solamente en parte? Puede ser útil para resolver las cosas del pasado. La mayoría de nosotros cuando estamos molestos tenemos la costumbre de atacar a la persona, no al problema, atacamos a la persona. O si no, reaccionamos emocionalmente en lugar de responder bíblicamente. Y así terminamos
más bien haciendo que las heridas estén más grandes y ni siquiera llegamos a la raíz del problema. El problema se sigue acentuando y nosotros somos solamente una repetición perpetua de patrones que siempre desencadenan la próxima ofensa, ¿sí? Por eso es que uno de los conflictos más grandes o de los obstáculos más grandes que tiene el progreso del matrimonio, detiene o obstaculiza el progreso del matrimonio, son el equipaje, las valijas que traemos al matrimonio, cosas del pasado, ¿sí? El pasado afecta muchísimo al matrimonio. Todos aquellos que ingresan o que estén pensando ingresar en el matrimonio, o los que somos nuevitos que recién hemos ingresado, o aquellos que tal vez ya tenemos muchos años, pero hoy nos damos en cuenta que repetimos patrones, que todas las veces parece que vivimos meses hermosos, meses de cero conflicto, meses de todo amor, y después llegan esos días donde se vuelve a repetir y como que de alguna manera nuestra mente sabe que, bueno, va a llegar un punto que otra vez vamos a volver a discutir lo mismo, otra vez va a volver a salir la misma herida, otra vez vamos a volver a charlar el mismo tema, y parecería que nunca se llega a una solución. Es importante que el pasado no sea el que gobierne nuestro matrimonio. Amén. No sé cómo estoy de hora. Pastora, tenemos que hacer una pausa. Sigo. Siga, pastor, siga, pastor. Bueno, vamos a hablar de eso, de los conflictos no resueltos, ¿sí? Todo hogar tiene problemas. Nuestra meta tiene que ser evitar problemas graves y aprender a solucionar debidamente los problemas que surgen en el hogar. El problema en general para todos los que entran en el matrimonio es la adaptación a la vida matrimonial. Esa es la parte que más nos cuesta. La adaptación es necesaria para poder compartir eh, una vida completa, ¿no? Porque es todo, una vida completa con otra persona. No es eso una capacidad nata en nosotros, no todos venimos ya con la capacidad de adaptarnos. Eso es algo que necesitamos aprender. Así, muchas veces apenas logramos la independencia de nuestros padres y ahí nomás ya viene el matrimonio. Y nos comprometemos en una unión completa con otra persona que tiene su propia personalidad, sus propios problemas, sus propias metas personales, todo, por lo general, bastante diferente a nosotros. Y suponiendo que aceptamos el reto de decir, bueno, yo me voy a adaptar, entonces ahí tenemos que considerar que existen diferencias que son fundamentales y la adaptación eh, tiene que ser lograr vencer esos obstáculos de diferencias que tenemos entre el hombre y la mujer, el esposo y la esposa, ¿sí? Eh, Uno de los aspectos de esta adaptación, ¿sí? Es que tenemos diferencias fundamentales, hemos dicho, y una de las diferencias fundamentales que tenemos cuando nos casamos son las personalidades opuestas. Y para eso eh, vamos a observar algo así. Las diferencias entre el marido y la esposa no son simplemente físicas o sexuales. El desafío que nos presenta la unión matrimonial es el de lograr que las diferencias físicas, emocionales, espirituales y mentales de dos personas se unan en forma complementaria para el beneficio de ambos y de los hijos que resulten de esa unión. Existen muchas diferentes combinaciones de temperamentos, pero en términos generales es interesante notar que las personalidades opuestas, por lo general,
se atraen, igual que los polos magnéticos. Esto es en general, ¿sí? Por eso encontramos que muchas veces el esposo y la esposa son completamente diferentes, porque tienen temperamentos diferentes. Para comprender bien los problemas básicos que tenemos que afrontar en el matrimonio, es muy útil tener cierto conocimiento del temperamento del ser humano. Esto es un factor importante para poder cumplir con la exhortación bíblica que el Señor nos hace de vivir con la esposa sabiamente. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. El temperamento en parte es heredado y en parte es formado por el ambiente en el cual uno vive. Por lo general, un tipo de temperamento predomina en cada persona, pero siempre existen indicios de uno o dos de los otros temperamentos también. O sea que somos una combinación de temperamentos. Y seguramente esto lo habrán escuchado. Por ejemplo, tenemos eh, el temperamento sanguíneo. Les leo cómo son los de cada temperamento, ¿sí? Dice, el temperamento sanguíneo, esta persona es cálida, alegre, vivaz. Obra más basándose en las emociones y no por sus reflexiones. Le gusta estar con otra gente. Le encantan las fiestas y eventos sociales. Es aquella persona que cuenta un sinfín de historias dramáticas. Siempre tiene algo que decir, aunque a veces sin pensar antes de hablar. Es bastante receptivo, es impresionable, da la impresión de ser más seguro de lo que en realidad es. Y muchas veces es inquieto, indisciplinado y emocionalmente explosivo. Es el de temperamento sanguíneo. Después está el de temperamento colérico. Esta persona es fogosa, activa de voluntad recia, genio vivo, también es muy práctica, es muy independiente y terminante. No tiene ningún problema en tomar decisiones por sí mismo. Si usted se lo permite, también decidirá por usted. Este es el individuo que eh, se lo identifica con un arranque automático. No necesita que nadie lo estimule. Es lo que acostumbramos a llamar líder nato. Parece que nunca le faltan las ideas, planes y ambiciones. No es muy afectado tampoco por lo que otros puedan pensar ni por las adversidades. El lado negativo del individuo colérico es poco compasivo, tiende a ser dominante, le aburren los detalles y no le encantan las artes. Hay dificultades en vivir con, con la persona colérica por ser de carácter turbulento, impetuoso, autosuficiente y a veces hasta cruel. Tenemos temperamento melancólico. Esta persona lo quiere hacer todo a la perfección. Es sensible, emocionalmente, pero está muy dispuesto a sacrificarse para lograr alguna meta. Tiende a ser introvertido, su humor es variable porque las emociones lo dominan. Le es muy fácil hacer amigos, aunque aquellos que son sus amigos, él es muy fiel. No obstante, anhela ser querido por la gente y es de aquellos individuos que espera que otras personas le saluden primero. Es
muy responsable y tiende a ser desconfiado. Tiene una gran capacidad analítica y fácilmente detecta los obstáculos o los peligros en algún proyecto. Le cuesta tomar decisiones e iniciar nuevos proyectos, pero una vez tomada la decisión persiste hasta completar bien la tarea. Entre sus defectos está el ser pesimista, crítico, egocéntrico, sensible y vengativo. El individuo melancólico tiene dificultades para adaptarse emocionalmente a la vida. Tiende a sufrir de depresión, temores infundados, complejos de culpa exagerados y complejos de persecución. Y por último, tenemos el temperamento flemático. Este individuo es equilibrado y sereno. No expresa extremos de emoción, aunque siente las emociones con más intensidad de lo que aparenta ser el caso. Evita mezclarse en los problemas ajenos, goza de la vida y muy pocas veces se irrita. Le gusta estar con otras personas y como consecuencia tiene abundancia de amigos. Es raro que revele sus verdaderos sentimientos. Tiene la muy útil capacidad de ser meticuloso. Los defectos de esta personalidad incluyen la falta de motivación y la pereza, que resulta de lo mismo, el ser terco, indeciso y medroso. Bueno, esto en general, según los psicólogos, son los 4 temperamentos fundamentales. En uno de esos o en varios encajamos, cada uno. O sea que asuntos que pueden obstaculizar el progreso del matrimonio son tener personalidades opuestas. Esto es algo que tenemos que aceptar. Cada uno de los 4 temperamentos tiene aspectos positivos y otros que son bastante negativos. Durante el noviazgo, generalmente, notamos únicamente los aspectos positivos del novio o de la novia, porque estamos enamorados, emocional y románticamente enamorados. Entonces, no le vemos defecto, es perfecto, ¿no es cierto? Pero al pasar la luna de miel y despertar a la realidad de la vida, empieza a darse cuenta de todo el temperamento de su cónyuge. Muchas veces la sorpresa puede ser muy chocante y desagradable y se sienten defraudados. A veces les parece que realmente no conocen a la persona con quien están casados. Parece ser otro. Entonces comienzan los llamados conflictos de personalidades. En realidad lo que está sucediendo es que las debilidades anteriormente desconocidas por la esposa o por el esposo del marido causan la irritación para las debilidades también desconocidas para la esposa o para el marido del otro, ¿entienden? O sea, comienza a descubrir, pero a la vez choca con las propias debilidades del otro. Para superar estos problemas necesitan la ayuda de Dios, una actitud humilde de adaptación, una comunicación amplia. El periodo crítico para esta adaptación se encuentra en los primeros 3 años del matrimonio. Esa es la etapa más crítica de todo matrimonio, los primeros 3 años. Porque aquí es donde chocan las personalidades, los temperamentos opuestos. Esta es la primera parte del matrimonio que a veces más afecta. Ahora sí hago la pausa, pastora. Sí, pastor. Bien. ¿Quieren hacer preguntas? Yo quedo aquí si quieren hacer preguntas, porque si no, vamos a avanzar. Pastor. ¿Para qué? Sí. Parlantito de arriba. A ver, pastor, a ver si me escucha. ¿Me escucha? En la parte de las personalidades opuestas, recuerdo la definición del primer día que decía que la ayuda idónea
es el socorro y opuesto, la palabra opuesto utilizó. Sí, Y creo que tiene que ver con este tema de las personalidades, porque no solamente ayuda, no solamente ayuda, sino que se opone a la otra persona. Si una persona es alegre, la otra es más silenciosa. Si la otra persona es más activa, la otra es más pasiva. Y hay es una una atracción. complementación, increíblemente. Creo que no sé cómo lo hace Dios, pero sucede así. Es una complementación increíble de dos personalidades que se complementan justamente, ¿no? En lo que uno es menos, el otro es más, y Dios hace eso. No sé cómo. Pero sí tiene que ver con esa ayuda idónea, que es justamente la ayuda opuesta, que permite que nos desarrollemos, ¿no? En el matrimonio. Pero bueno, hay que encontrarnos ahí. Todos hemos pasado o estamos pasando lo que es la convivencia, lo que es, no es lo mismo el noviazgo. Creo que todos vamos a estar de acuerdo en esto. El noviazgo es una cosa y cuando uno se casa, se encuentra con otra, ¿no? Pero bueno, te decía al comienzo que justamente se trata de aprender a resolver los conflictos. ¿Eh? Esto es parte de los conflictos, pero se trata de que tenemos que aprender a resolverlos. Eh, Pastor, buenas noches. y Alan, Leonardo, Sí, Señor te bendiga. ¿cómo le va, pastor? Acá mi esposa quiere hacer una pregunta. Bueno, Hola, ¿qué tal? hola, Yo quería, Zaira, Zaira, Señor te bendiga. yo estaba escuchando esto de las personalidades o las cosas que hemos sido lastimados en la infancia y que después lo llevábamos al matrimonio. Sí, Muchas veces pasa que cuando nos casamos, recién ahí salta lo que hay en nuestro corazón, que aún no lo sabíamos nosotros anteriormente, que no fue por no querer sanarlo o por ocultarlo, es simplemente porque no estaba el espacio para que eso se sí, florezca. es verdad, sí. Es que creo que el 99% nos pasa eso, Claro. porque generalmente lo otro, de lo que nos ha sucedido en la infancia, somos ignorantes hasta que uno, creo que hasta que viene una revelación de parte de Dios, que uno se da en cuenta que tiene una herida, porque si no es como que hemos desarrollado sencillamente esa personalidad que no solamente nos afecta en el matrimonio, pero que en otros lados no nos ha interesado demasiado resolverla. El problema es que Exactamente. cuando uno va al matrimonio, tienes que estar con esa persona ya hasta que la muerte te separe, entonces tienes que encontrar una solución. Sí, es verdad, Oh. Ujú. es O verdad. sea, no es para el otro, sino para uno mismo que te encontrás con que tenés que cambiar cosas o que no sabías que tenías cierto problema de abandono o creíste ya resuelto y en realidad no. Pero estaba ahí, latente hasta que salió. Quizá de otra forma no hubiese salido a la luz. Exacto, sí, sí. Y bueno, y creo que justamente también para eso el Señor es una ayuda idónea, ¿no? La persona que tenemos al lado para que justamente nos ayude a resolver eso. A veces Ujú, parecería que es un problema, pero en realidad Dios lo pone para justamente sanarnos, sanarnos. ujú, Solo que hay que encontrarle la forma. ujú. Gracias. Ya está. ¿Alguien más tiene una pregunta? Estamos en receso, si quieren alguno eh, levantar, poner el agua, como suele decir la pastora, para el mate, pero me quedo si alguno tiene una pregunta. Pastor, usted, de toda la lista de por qué fracasan los matrimonios, todos los puntos se los dio, o porque hay uno que dice equipaje de matrimonio.
¿Eso ya lo dio? Dice equipaje de matrimonio. A ver. Todos traemos mochilas al matrimonio, no lo sé. Todos traemos mochilas en el matrimonio, ¿tiene que ver con eso? En la Sí. primera hoja, primera diapositiva decía eso. Segunda. Eso les explicaba que era una introducción. Estamos hablando por qué fracasan los matrimonios y he leído la introducción y he anotado unos puntos. Matizan o distorsionan los conflictos, se ofenden fácilmente, crean conductas o desarrollan hábitos para esquivar la resolución de problemas, tienen expectativas poco realistas. Ujú. Para empezar a hablar del otro tema que ha sido asuntos que pueden obstaculizar, hemos hablado que todos llegamos al matrimonio con un equipaje. Todos traemos Ujú. equipaje al matrimonio. Sí, eso Bien. lo he dicho así, no sé si, pero no era un punto para desarrollar. O sea, Ah, todo lo demás que viene lo estamos desarrollando en eso. ¿Cuál es el equipaje que hemos traído? Pastor, disculpe, Y, voy a aprovechar para informar a los hermanos que comienzan los encuentros regionales este año que se hace en distintos lugares del país de un encuentro con Dios. Aprovecho que están muchos de distintas iglesias, de distintos lados. En el mes de mayo, el 16, 17 y 18 de mayo se va a realizar en Rosario. Se va a realizar en la iglesia Icuet de Rosario, ¿verdad? Y el pastor que va a estar, la familia pastoral, el matrimonio pastoral que va a estar desarrollando la enseñanza en base a Dios hará maravillas, que es el lema nacional, va a ser el pastor Cristian Barcala y su esposa Cecilia. Así que cualquier persona que está interesada en participar de esta regional de 3 días puede hacerlo a través de la secretaria Natalia Benítez, ¿sí? Y ella puede dar datos. Tiene un costo que serían 2 noches para ir a dormir en un hotel, porque hospedaje, la única forma que hay para estar en Rosario es poder dormitar pernoctar, perdón, en Rosario es en hotelería y empieza el viernes a la noche, es todo el sábado y todo el domingo, hermanos. Así que serían 2 noches. Si alguno está interesado, por favor, les repito, pueden hablar con la hermana Natalia Benítez, que es la que pasa información. También les quiero decir que ya está abierta la inscripción para los que quieren participar de la Escuela de Formación Intensiva en el mes de julio, ¿sí? En Buenos Aires, en Monte Grande, es grupo reducido, la escuela es de 20 personas. La primera semana de las vacaciones de invierno está habilitado para mujeres, cuando digo mujeres en mayores de 18, no departamento de jóvenes, sino las que participan del departamento de damas, ¿sí? La escuela de formación intensiva son a partir del martes 22 al sábado 28, ¿sí? 22, 23, 24, 25, 26, sábado 26 de julio, ¿sí? Tiene un costo de 90.000 si son de la zona de Buenos Aires, y si son del interior tiene el precio de 60.000, un precio que se adecua por el traslado, ¿sí? Para poder amortiguar más el gasto del viaje. Y también va a haber escuela de formación intensiva para adolescentes, chicos de 12 a 17 años, 20, hay un cupo de 20 lugares. Quiero decirles que vamos a tener la oportunidad de que la que esté enseñando y llevando enseñanza es la hermana misionera Adriana Souza de Brasil,
¿sí? Que muchos de nosotros la conocemos. Ella va a estar en ambas escuelas. Va a ser una bendición, una linda oportunidad para poder participar. Pero es grupo reducido, así que aquellos primeros que comiencen a enviar que empiecen a enviar su seña, ¿sí? La seña, esas personas van a poder ser parte de esta actividad, ¿sí? Cualquier cosa, se comunican conmigo, por favor, ¿sí? Les ruego que se comuniquen conmigo. Otra de las cosas es que también, una vez que termine la materia de familia cristiana, comienza, ¿sí? En la materia Antiguo Testamento, ¿sí? Antiguo Testamento. Así que para que vayan teniéndolo en cuenta que se siguen con nuevas materias, así que nadie se quede afuera de esta oportunidad de seguir estudiando. Si usted ya lo hizo, bueno, usted está liberado 2 meses, pero si no, hágalo, siga, participe una vez finalizado. Nosotros estamos en la clase número 3, faltan 3 clases más la evaluación, ¿sí? de esta materia muy interesante, muy práctica y muy actualizada, ¿sí? Que nos sirve a todos. Le damos gracias a Dios, tenemos más de 110 alumnos inscriptos en esta materia, Pastor. Usted sabía que tenía 110 alumnos y muchos son matrimonios, ¿sí? Grupos familiares que están haciendo el estudio de distintas partes. Tenemos hermanos desde kilómetro 18, El Dorado, gente de los hermanos de 9 de julio, del Dorado. Esperen que miro la lista, que yo mirando la lista me acuerdo. Está de Temperley, Agustina Blanco, Leonardo Rosino de Bariloche, Alejandra Cavazzi de William Morris, ¿sí? Alejandro Ábalos de Ministro Rivadavia, Ana Salvatella de Temperley, Ariel y Rocío de Ministro Rivadavia, Benja Rosales de Temperley, Celeste Mesa de San Vicente, Claudio desde Ministro Rivadavia, Emma de Ministro Rivadavia, Fabiana Ortega, la pastora de La Gloria, ¿sí? Facundo y Jessica de Ministro Rivadavia, la familia Camaño desde Jujuy, Gabriel Silva desde Rosario, Gustavo desde Ministro Rivadavia, Gustavo y Débora de Montegrande, Inés de Temperley, Isabel de Temperley, Jerónimo de William Morris, José de Ministro Rivadavia, Juan José Domínguez de Ministro Rivadavia, Julieta también, la pastora Leticia de Temperley, Lía Maggi de Mar del Plata, Macarena de Bariloche, Cambiazo, Maya y Kiara de Montegrande, Marcela Romero de Temperley, Natalia Íbalo de Jahuel, Pablo Almaraz de Ministro Rivadavia, Rodrigo desde Bariloche, Rosalía Romaini Alexis desde Moreno La Gloria, Roxana, la pastora Roxana también de la iglesia La Gloria, ¿sí? La hermana Silvana de kilómetro 18 El Dorado, la pastora Vanessa, abogado Temperley, y Yara Gaberri y Alejandro desde Ministro Rivadavia. Estos son los presentes por Zoom, ¿verdad? En este momento. Y después el resto lo hace por YouTube, Pastor. Gloria a Dios. Bueno, Pastor, ya estamos, ¿eh? Bien, seguimos. Seguimos. ¿Vos toda esa parte lo pausaste? No. Bueno, Pastor, ahí ya puede empezar nomás, ¿eh? Bien, Ya continúa la clase. ¿a dónde me he quedado? No sé. Hemos visto las personalidades opuestas. Bien.
Ahora vamos a ver otro asunto que puede obstaculizar el progreso, que es la adaptación temperamental. El primero que hemos visto son personalidades opuestas y hemos visto los tipos de temperamentos que hay. Y ahora vamos a hablar acerca de la adaptación temperamental. Bueno, lo primero para adaptarnos o para reconocer es que sinceramente no somos perfectos. Eso es algo que tenemos que aceptar. No somos perfectos y lo segundo que tenemos que aceptar es que no existe el cónyuge perfecto tampoco. No nos hemos casado con alguien perfecto. Para tener una buena adaptación temperamental, debemos apreciar los aspectos positivos de la personalidad de nuestro cónyuge y se lo debemos expresar en vez de concentrarnos exclusivamente en sus debilidades. ¿Sí? Aquí vamos a anotar un versículo, Primera de Tesalonicenses 5:18. A ver, que lo busco. Dice, dad gracias en todo. ¿Estoy bien? Sí. Dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Aprender a dar gracias a Dios por el cónyuge que nos ha dado sería bueno. Y eso nos va a ayudar a apreciar los aspectos positivos de su personalidad, para no concentrarnos solamente en lo negativo, ¿sí? Orar por el cónyuge, ¿sí? Es importante. Confesiones de pecado. En Santiago 5:16, Santiago 5:16, les leo, dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz de justo puede mucho. Ambos, los dos, tenemos que practicar la confesión de pecados. Estamos hablando de la adaptación temperamental. Estos son puntos que nos ayudan a adaptarnos temperamentalmente, ¿sí? Orar para que Dios fortalezca. Tenemos que pedirle a Dios que Él sea el que fortalezca a nuestro esposo o a nuestra esposa en sus debilidades, ¿sí? Y tener mucha paciencia mientras Dios termine su obra en él o en ella. A ver, aquí tengo un versículo, Filipenses capítulo 1, versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Tener paciencia. Para aprender a adaptarnos temporalmente tenemos que aprender a expresar amor. O sea, decírselo en el lenguaje en el que usted hable. Creo que hemos hablado alguna vez del el libro del hermano Chapman de los 5 lenguajes del amor. En la manera en que usted sepa expresar el amor se puede hablar de diferentes formas. Una es verbal, ¿sí? Pero están los actos de servicio, los regalos, los toques físicos. No sé si lo han escuchado alguna vez. Bueno, hay diferentes 5 formas de expresar, básicas, ¿no? De expresar amor. Exprese el amor a su cónyuge para aprender a adaptarse temperamentalmente. Y por favor, no provoque conflictos. Debemos, tomando en cuenta el temperamento de nuestro cónyuge, tenemos que hacer el esfuerzo necesario para no provocar conflictos. O sea, si yo aprendo a descubrir el temperamento de la otra persona, de mi cónyuge con quien me he casado, y le conozco, y ya el tiempo me va haciendo dar en cuenta de qué cosas
no les gusta, les molesta, les afecta, tener dos dedos de frente nada más se necesita para decir, bueno, no voy a hacer eso, ¿no? Justamente que le trae un problema. O sea, es tener la actitud de decir, no voy a provocar conflicto. A mí me parece muy sencillo, ¿no? En teoría. Bueno, vamos a ver otro asunto que obstaculiza. Personalidades opuestas, adaptación temperamental. Adaptarse al modo de pensar. Este es, para nosotros poder adaptarnos al modo de pensar del cónyuge, necesitamos tener un espíritu de renuncia. Aquí vamos a leer unos versículos. Filipenses 2, no sé si ya lo hemos leído, no, creo que no. Versículos 3 y 4 dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Sí? Un espíritu de renuncia, acuérdense que estamos hablando. Tenemos que aprender esto. Primera de Corintios, capítulo 13. La preeminencia del amor. Versículo 5. Está hablando del amor, dice, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, ¿sí? Para poder adaptarnos a la manera de pensar nuestro cónyuge, necesitamos tener un espíritu de renuncia. ¿En qué aspectos traen o en qué aspectos son conflictivos cuando se trata de aprender a pensar como el otro? Por ejemplo, las finanzas, lo económico. Esto es un conflicto en muchas familias. El libro de Efesios capítulo 5, versículos 22 a 23 que hemos leído la semana pasada dice que el esposo es la cabeza del hogar. Pero en Tito capítulo 2, Tito capítulo 2, versículos del 5, versículo 5. Del 4 dice que le enseña a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a su marido para que la palabra de Dios no sea blasfemada. La esposa es responsable por la casa. ¿Sí? También tengo otro versículo, primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 14. Quiero pues que las viudas jóvenes se casen, críen hijos, gobiernen su casa, que no den al adversario ninguna ocasión de maledicencia. Ahí está, o sea, el punto que quería tocar es que el esposo es la cabeza del hogar, pero la esposa es responsable de la casa. Ahora, lo financiero muchas veces ha traído conflictos al hogar, al matrimonio, ¿sí? Cuando hay presión financiera, cuando las cosas no están bien, lo financiero provoca quejas y críticas contra el otro, contra el cónyuge. Lo financiero provoca mentiras. Lo financiero ataca o provoca que ataque el carácter del otro. O sea, cuando hay un problema financiero, voy a decir, no, pero vos no sabes buscar precio. No pelea los precios como yo. Bueno, ahí ataca el carácter. Vos sos muy, no dices nada, pagas nomás. Bueno, una cosa así. Los problemas financieros, lo financiero provoca poca comunicación entre la pareja misma. Eh, Cuando surge lo financiero, provoca muchas veces
la autocompasión, tenerse lástima por uno mismo y hasta a veces provoca depresión. Cuando hay problemas financieros se interrumpen las relaciones sexuales en el matrimonio. Y lo último que provoca los problemas financieros es la separación y el divorcio. Miren si no será complicado lo financiero, ¿no? En los matrimonios. Por eso, adaptarnos al modo de pensar del cónyuge es aprender a tener una misma forma de pensar en lo financiero, en las finanzas, ¿sí? En segundo lugar, amigos y actividades sociales. Es muy probable que tengan diferentes amigos y con intereses diferentes, que tengan diferentes actitudes hacia las actividades sociales. A veces llegamos al matrimonio ya con vidas sociales diferentes, ¿sí? Y amistades diferentes, y a veces la esposa los primeros años se la lleva a todos los lugares cuando me junto con mis amigos y después, no, yo no quiero ir, vos, y después, no, a mí no me gustan los temas que hablan, bueno, y comienza a crear esto un conflicto, y por eso hay que adaptarse a la forma de pensar, o sea, tener los dos un mismo pensamiento. ¿Cómo vamos a actuar? ¿Cuál va a ser nuestra conducta? No, eso se resuelve con charla, con conversación. Este amigo a mí no me gusta, ¿no? Bueno, y resolver esos conflictos y resolver cómo van a ser las actividades sociales para ambos. Porque tenemos que recordarnos que nuestra primera responsabilidad de amistad es nuestro cónyuge. Esa es nuestra primera responsabilidad de amistad que tenemos ahora, ¿sí? Lo mismo con este punto que sigue, los suegros. ¿Cómo nos adaptamos al modo de pensar con respecto a los suegros? Si bien es cierto, eh, hemos leído en Génesis que dice dejar al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne, eh, establecemos primeramente independencia de los padres, ¿sí? Esto tiene que ser así. Nos independizamos de la casa materna, paterna, ¿sí? Pero sin embargo, no dejamos de tener una responsabilidad hacia los padres y las demás familias, o sea, seguimos siendo hijos, seguimos teniendo el vínculo familiar. Aquí tengo un versículo, 1 de Timoteo, capítulo 5, versículo 4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. O sea, aquí la palabra de Dios nos enseña, ¿sí?, que el vínculo no se corta, es más, que si la madre ha enviudado, los hijos, los nietos, tienen responsabilidad por tener los vínculos de familia, todavía tienen responsabilidad, a Dios le agrada que no cortemos esos vínculos. Pero, eh, o sea, no dejamos de ser hijos emocionalmente cuando llegamos a ser esposos. Pero, ¿cómo hacemos? Porque cuando nos casamos, ¿cuál es la forma de pensar del otro? Bueno, para esto tenemos que aprender a evitar comentarios negativos acerca de mi suegra. Esto es un punto muy importante, evitar hacer comentarios negativos acerca de mi suegra. Evitar compararlo a mi cónyuge, porque a veces el esposo dice, no, pero como mi mamá, nadie me cocina, no, mi mamá me cocinaba mejor. O la esposa dice, no, mi papá me cuidaba así, me defendía así. Bueno, evitar hacer comparaciones entre su cónyuge y sus padres. No tenemos que olvidarnos que nuestra primera lealtad ha cambiado. Ya no es hacia los padres, sino ahora es hacia mi esposo, hacia mi esposa. Existe ahora una unión que es especial. Nunca hemos tenido una unión ni con nuestros padres como la que tenemos ahora, como la que existe esta unión,
Por eso la Biblia dice, serán una sola carne, ¿sí? Mi lealtad de ahora es para él, para ella. Seguramente va a haber otras diferencias, pero bueno, ahora vamos a hablar en estas, cuál tiene que ser nuestro modo de pensar, ¿sí? En las finanzas es un tema muy importante, en relación con amigos y actividades sociales y los suegros, ¿sí? Hay otras, pero después las vemos. Vamos a ver los factores espirituales. Para aprender a adaptarnos, para que la adaptación no sea un fracaso para nosotros y para que no sea un obstáculo, los factores espirituales son muy importantes. Prácticas bíblicas. Miren ustedes cuando hemos hablado la clase pasada, cuando hablábamos de la importancia de no hacer un yugo desigual. ¿Cómo tenemos o cómo nos ponemos de acuerdo en estos factores? Prácticas bíblicas, ¿sí? O sea, el hogar de aquí en más. Tal vez provengo de una familia que no ha tenido estas prácticas, pero mi hogar va a estar ahora fundamentado sobre estas prácticas, ¿sí? Prácticas bíblicas. Otra cosa que nos tenemos que poner de acuerdo, ser fieles en la iglesia. Esto también es un conflicto. Hemos decidido que nos vamos a congregar. Y no solamente nos vamos a congregar, hemos decidido ser fieles en el lugar en el que estamos. Considero una consideración personal que la fidelidad es un concepto de vida, no solamente en el matrimonio. Considero que la fidelidad es un concepto de vida, o sea, es una práctica continua con todo lo que hacemos, ¿no? Porque a veces decimos, no, yo soy fiel en mi matrimonio, pero soy infiel en la iglesia. Bueno, creo que no es así. La fidelidad es un concepto de vida con el cual uno vive. Leer la Biblia y orar. Esto es una práctica muy importante en el matrimonio que nos va a hacer bien. Y por último, aprender a pedir perdón. Todas estas cosas son factores espirituales que van a ayudarnos a que no tengamos obstáculos en el progreso de nuestro matrimonio. ¿Ven? Y vamos a hablar de dos problemas que causan un impacto emocional y también obstaculizan o impiden el progreso del matrimonio. Estos dos problemas son el enojo. ¿Está mal enojarnos? No, la Biblia dice que podemos enojarnos. Airaos, pero no pequéis, enseñaba el Señor. O sea, eso significa enojate, pero no peques. Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, dice. O sea, tiene que tener un límite. El enojo tiene un límite, tiene un punto en el tiempo. Me enojo, pero hasta cierto tiempo. No puedo permanecer enojado. Se transforma en pecado. Le damos lugar al diablo. Sobre todo en el matrimonio. Cuando hay un enojo que no se resuelve o que no lo aplaco, que no lo termino, ¿sí? Como sea, me lo tengo que hacer pasar. Porque si no se transforma en pecado. Enojate, pero no peques. El enojo, ¿cuándo se transforma en pecado? Cuando dura mucho tiempo. ¿Y hasta cuándo puedo estar enojado? Bueno, el Señor nos ha puesto un límite ahí. Vamos a escucharlo bíblicamente. No se ponga el sol, dice, o sea, que no se haga de noche. No es hasta el otro día, no. Ya está. Te has enojado, es para hoy, terminó. ¿Sí? Hay distintas maneras de expresar el enojo. Y estas manifestaciones a veces son según el temperamento, como hablaba hace un momento, y la espiritualidad de la persona. Cómo lo manifiesta el enojo a veces tiene que ver con el temperamento o qué tan espiritual sea la persona, ¿no? Algunos hacen explosión, otros guardan rencor y otros peores piensan en venganza.
¿sí? El enojo puede ser muy destructivo, no solamente en el matrimonio, sino también en el hogar. O sea, esto no solamente para los padres, también para los hijos. A ver, aquí tengo un versículo, Santiago, capítulo 1, versículo 20. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Sí? El enojo puede ser muy destructivo. Es muy importante conocer y practicar las instrucciones bíblicas acerca del enojo. Ahí le doy varios versículos. Efesios 4, 26, 27, 30 al 32. Efesios 4, versículo 26. El versículo que estábamos hablando. Airaos, pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Ese sería 26 y 27. Después sería 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Tenemos que conocer las instrucciones bíblicas acerca del enojo. Y como todo pecado, como cualquier otro pecado, si el enojo se ha pasado su límite y se ha transformado en un pecado, tenemos que arrepentirnos, confesarlo, buscar la ayuda de Dios para vencer la tentación y empezar a andar en el Espíritu para que el fruto del Espíritu, que es todo lo opuesto al enojo, se manifieste en nuestras vidas. El segundo problema es el egoísmo. Lo fundamental en el egoísmo es que el individuo piensa primero en sí mismo. Esto es una tendencia universal, pero se expresa de diferentes maneras por las diferentes personas. Jesús en sus enseñanzas nos enseña todo lo contrario. Por ejemplo, Marcos capítulo 10, versículo 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ese era Marcos 10, 45. Filipenses capítulo 2, versículo 3 al 8 y del 19 al 21. Filipenses capítulo 2, versículos del 3 al 8 y del 19 al 21. Bueno, tengo muchos otros versículos más, pero les voy dando así para que no se nos acabe el tiempo. Para vencer el problema del egoísmo, es muy importante reconocer que o sea, nosotros mismos que tenemos ese problema y pedirle ayuda a Dios y así vencer la carne a través del Espíritu Santo. Las etapas críticas dentro del matrimonio pueden o suelen ser las siguientes. Primero, el primer año de matrimonio, esa es una etapa crítica, todos sabemos. Es la etapa de la adaptación, es la etapa de conocernos, es la etapa donde a veces lloramos porque nos hemos ido de la casa de los padres, es el primer año, ¿sí? El primer año es una etapa crítica. Segunda etapa crítica es cuando nace el primer hijo. La esposa está sensible,
su amor se transforma totalmente para la criatura. Los esposos nos sentimos abandonados. Cuando nace el primer hijo, es una etapa crítica. Vivir la adolescencia de los hijos es otra etapa crítica en el matrimonio. Reconocer estas etapas críticas nos puede ayudar a cómo saber dónde estamos, en qué etapa, o si estamos pasando algo, darnos en cuenta, es una parte crítica y ver qué podemos hacer. Vivir la adolescencia de nuestros hijos provoca una etapa crítica en el matrimonio, porque mucho más los días que vivimos es complicado llevar adelante adolescentes. Otra etapa crítica cuando se van, para los psicólogos, según los psicólogos, se llama el síndrome del nido vacío. El síndrome del nido vacío. Es que tantos años hemos estado criando hijos, que nos hemos olvidado de la relación más importante que teníamos, que era la matrimonial, de mirarlo al cónyuge a la cara. Cuando se van los hijos, quedan dos personas extrañas solas mirándose, no se conocen. Por eso muchos divorcios aparecen cuando aparece el síndrome del nido vacío. Te das en cuenta que has vivido toda tu vida solamente para tus hijos y no has enriquecido tu matrimonio. Esa es una etapa crítica. Las enfermedades, cuando se viven enfermedades y a veces son prolongadas o crónicas, provocan etapas críticas en el matrimonio. Bueno, nosotros siempre recurrimos al Señor y nos refugiamos en Él, ¿no es cierto? Para que el Señor nos ayude en esas etapas. Una etapa crítica más, la menopausia. Dicen que es entre los 40 y los 55 años de edad. Cambios hormonales, cambios en el cuerpo, mujer en menopausia, hombre andropausia creo que se llama, pero cambios, ¿sí? Y todo cambio provoca una etapa crítica. Bien. Estos son algunos de los problemas fundamentales que vive todo matrimonio, todo hogar, toda familia y que tenemos que afrontar. La verdadera clave de todo esto para solucionar todos estos problemas es la madurez y sobre todo la madurez espiritual de la pareja. ¿Sí? Nosotros estamos en el Señor. Madurar espiritualmente. Nosotros no podemos cambiar ni siquiera nuestra propia personalidad, pero sí podemos madurar espiritualmente y aprender a andar en el espíritu y poder encontrar la paz y la felicidad en el hogar. El Señor nos ayude porque esto sería nuestra solución para nuestros problemas, ¿eh? Quiero tocar este último punto antes que terminemos la clase porque lo he encontrado que ayuda mucho. Y son las armas que obstruyen la comunicación. ¿Sí? Desde un principio hemos hablado que es importante la comunicación en el matrimonio. Y como estamos hablando de las cosas que obstaculizan el progreso del matrimonio, quiero tocar esto, las armas de defensa. ¿Sí? Todos cuando estamos en el matrimonio, bueno, hay muchas, voy a tocar un par de ellas nada más, hay muchas más, pero las más comunes son, por ejemplo, la ira. Esta es una de las más comunes que se expresan en el matrimonio. Tensiones, malos entendidos, deliberados o sin intención, una discusión, a veces al rojo vivo se calientan los ánimos y nos olvidamos de la Biblia, de lo que dice el proverbio: la blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. Proverbio
15, 13. Empiezan a saltar las palabras, los pensamientos hirientes. En segundo ya estamos todos tirando bombas. A veces recurrimos a otras armas para agudizar el problema. Bueno, empieza el conflicto. A veces logramos una calma instantánea, otras veces una calma pasajera o regular, ¿eh? Pero esto necesita el tiempo para recuperar el equilibrio, la objetividad. Recordar que lo más importante en estos casos es reconocer los dos que hemos tenido la culpa, pedirse perdón, ofrecerse el perdón y tratar de que esa chispa que ha iniciado todo, con la calma de dos cristianos maduros, se solucione. Amén. Otra arma que usamos son las lágrimas. Las lágrimas casi siempre son una arma más usual en las esposas que en los esposos. Muy pocas armas controlan al marido como controlan las lágrimas. Pero sin embargo, en su mente y en su corazón lo descontrolan. ¿Qué se puede hacer? El marido piensa esto. Si habla, llora. Si no dice nada, llora. Las lágrimas a veces son una expresión emocional legítima del ser humano. Pero si llora por muchas razones, va desde la alegría hasta la ira. Y en el matrimonio, generalmente se tiene que genera un sentimiento de culpa hacia la otra persona. Porque entiende el esposo o la esposa que él es el culpable de esas lágrimas. Y cuando esto se hace de una manera consciente, como un mecanismo de defensa, entonces ahí sí hay problemas serios. Llega a ser un escape de la realidad, una negación de enfrentar el problema o una manipulación muy eficaz, pero que destruye la familia, el matrimonio, el hogar. El ataque crítico. Esto es cuando utilizamos la crítica, ¿sí? Utilizamos la crítica hacia el otro como una arma de defensa. Bueno, ya dice el dicho, ¿no? Que la mejor defensa es el ataque. Entonces, a veces, para defendernos, atacamos. O sea, esto es en general, un arma muy común del esposo. La esposa reclama algo, no ha sacado la basura, pero vos también, y ahí nomás uno comienza a criticar al otro para defendernos, ¿no? Bueno, es también un arma que a veces utilizamos de defensa, pero que en realidad obstruyen la comunicación y el progreso del matrimonio, ¿sí? El silencio. Bueno, el silencio muchas veces se lo utiliza como castigo. Es uno de los más difíciles de tratar dentro del matrimonio. Y la mayoría de las parejas lo utilizan, o por lo menos lo han utilizado alguna vez. Algunos se especializan en usar esta, ¿sí? Entonces, sin embargo, el silencio muchas veces no es un solucionador de problemas. Al contrario, es como que uno está aplazando, está dejando que pase el tiempo, está postergando algo que debería resolverlo, que no se soluciona con no hablar, sino al contrario, se soluciona hablando.
Por eso no es bueno. Cuando uno mira la historia de la familia de David, del rey David, ¿sí? Usted puede encontrar ahí fácilmente muchos de los problemas en la familia de David se debía al silencio. ¿Sí? Un día de esto vamos a hablar acerca de eso. Pero se puede observar en esa familia cómo el silencio era algo que reinaba. No se trataban los temas, no se hablaban y cada vez se agudizaban más y ha llegado hasta eh, la muerte de algunos de sus hijos por causa de esta arma, ¿no? Que obstruye la comunicación, el silencio. Bien, bueno, llegamos al final. Ese era lo último. Pastor, disculpe, vio que habló de la ira. Sí. Yo fui al versículo, al capítulo que dijo de Proverbios y no es ninguno, ni 13:15 ni 15:13. Lo busqué, porque no A presté ver, mucha atención, pero lo busqué y no. espérame, Ese espérame uno que creo lo- que puede ser, habla de la ira, La ira, la ira. Ah, bien. que la blanda respuesta quita la ira, más la palabra áspera hace subir el furor. Puede ser que haya sido eso lo que usted leyó o quiso leer. No, O sea, sí, a ver, para que no sé dónde estoy. Estoy perdido un poco. La ira. Sí, Proverbio 15:13, te he dicho, lo tengo anotado así. es uno. Ajá. ¿Está? ¿Qué dice? No lo he leído. Sí, sí, pero bueno, el versículo no era yo, porque lo estoy anotando. No le quería cortar porque estaba prestando atención a No, lo que no, hablaba. bien, bien. Gracias. Proverbio 13:15 te he dicho, Es 15:1. pero el que anotaba. Sí, 15:13. Ah, 15. Corazón alegre hermosea el rostro, más por el dolor el corazón, más por el dolor del corazón el espíritu se abate. El que tengo marcado aquí. Ah, pero no, pero yo había dicho la blanda respuesta quita la ira, ¿no? Claro, Mira, justo estaba hablando de la ira. Al primer perdón, punto. cámbialo. No sé por qué lo tengo ese versículo. ¿Y ese dónde estaba la blanda respuesta? Lo tiene. 15:1. 13:1, 15:1. 15:1. Sí. Ah, bien, bien, bien. Sí, cámbialo entonces, por favor. Gracias, Gabriel. Seguramente lo ha anotado mal. Eh, ¿Tienen alguna pregunta? Hemos estado tocando acerca de la importancia para tener un hogar, una familia feliz, una familia cristiana feliz, porque no solamente queremos que lleve el nombre, ¿no? Eh, es importante un matrimonio. Por eso hemos venido insistiendo, ¿sí? Hemos hablado primero del plan original, después hemos hablado cómo hacemos para elegir y en qué nos estamos metiendo. Y hoy estamos hablando de los conflictos que muchas veces dificultan esta parte fundamental de la familia feliz o del hogar feliz, que es el matrimonio, ¿no? Que es la base de la familia. Es donde surgen o aparecen los constructores de lo que va a ser la futura familia o cuando ya vengan los hijos y la formación de los que vienen después aún está determinada ahí de lo que sucede dentro del hogar. Y para que toda relación dentro de nuestra familia sea efectiva, es bueno, es lo mejor que en el matrimonio bien las cosas, ¿sí? Y hemos tocado, aunque muchos temas, hay muchísimos más y todos lo sabemos. Todos los que estamos viviendo el matrimonio lo sabemos. Hay muchísimos temas más que afectan lo que es la vida familiar, lo que es la vida matrimonial, que traen conflictos, pero que cuando estamos en el Señor, todo se puede resolver de la mano de Dios. Amén. Así que bueno, si tienen alguna pregunta.
No hay preguntas, parece, pastora. Bueno, ahí corto un eco que tengo acá adentro. Ahí. Pastor, Sí, le damos gracias a Dios por esta tercera clase con respecto a la resolución de conflictos. Que la familia feliz no es que no tiene problemas, sino que evita tener grandes problemas. Me gustó esa frase, evita tener grandes problemas, porque los problemas vienen solos. El tema es que tratemos de no buscarlos nosotros. Ya van a venir solitos sin que aprender uno... a solucionar. Sí. Y va para familia chica y familia grande. Y una de las frases que también uno aprende es cuando dicen, cuando son chiquititos los niños, los hijos, problemas chicos, son grandes, problemas grandes, ¿verdad? Se escucha mucho en ese ambiente. Y otra de las frases es, bueno, cuando lográs formarlo, vienen las nueras y vienen los yernos, se agrandan, todo lo que formaste te tenés que volver a empezar porque tenés que aceptar otras historias, ¿verdad? Pero que van a ser parte de tu familia. Así que bueno, pastor, desde ya muchísimas gracias por su tiempo, su dedicación y su preparación para esto que nos abre la mente, porque este tipo de materia fortalece el primer grupo social que tenemos, ¿no es cierto? Y el año pasado teníamos los congresos que decían familia feliz, perdón, familias sanas, iglesias sanas. Mm, por supuesto. Y esto fortalece mucho ese pensamiento, ¿no? Amén. Así que bueno, muchísimas gracias, pastor. Hermanos, Deja orar. si no hay ninguna pregunta o alguien tiene alguna pregunta, pastor, ¿quiere decir algo? Si me dejas orar. Sí, sí, pastor, ¿por qué no? Bien. Lo necesitamos. Bueno, sí. En realidad todos lo necesitamos. Vamos a seguir necesitando esta oración siempre. No hay que desmayar en esto. Lo hemos dicho creo desde el principio. No existe la familia perfecta, pero cuando hay la voluntad de ser colaboradores del Señor en esto, ¿no? En la tarea de edificar familias, de edificar vidas, porque en las próximas clases vamos a empezar a hablar acerca de los hijos. Esto es un proyecto que no es nuestro, en realidad ha nacido en el corazón de Dios, lo hemos visto de la primera clase. Ha nacido en el corazón de Dios y solo nacemos con ese sueño, ¿no? Con ese sueño de ser parte del sueño de Dios o de formar en nosotros o con alguien más ese sueño de Dios. Entonces necesitamos la fuerza, la sabiduría de Dios, todo lo que provenga de Él que nos ayude a llevar adelante nuestra familia, pero siempre creyendo, confiando y bueno, ahora que se ha tocado el tema de los conflictos, pidiéndole al Señor la ayuda para resolver esos conflictos y que nuestro matrimonio fuerte, ¿no? Sea el fundamento de una familia fuerte y como decía la pastora, de una iglesia fuerte, ¿sí? Este cambio que deseamos tanto en el mundo se tiene que producir desde adentro, desde un cambio personal, como nos hemos dado en cuenta hoy. eh, Muchas veces no se trata de que el otro tiene que cambiar, tengo que cambiar yo, es un cambio personal que va a afectar un cambio en mi matrimonio, que va a afectar un cambio en mi familia y que va a afectar a la iglesia y de ahí al mundo. Bueno, empieza desde uno mismo, ¿no? Uno se da cuenta de eso. Pero bueno, todos los que necesitamos fortaleza de parte de Dios y ayuda de parte de Él, vamos a orar. Amén. Señor, estamos agradecidos, Dios mío, aunque todavía resulta siendo el matrimonio un enigma para nosotros. Todavía, Señor, hay muchas cosas que no comprendemos. Todavía hay cosas que las vamos aprendiendo en el camino, que las vivimos a diario. Reconocemos, Dios mío, que nos falta la fuerza, nos falta la sabiduría. Y hay situaciones, Señor, que vivimos, como recién compartíamos, Dios mío, que las ignorábamos. Y aún, Señor, hoy conociéndolas, ni siquiera sabemos cómo resolverlas. No tenemos idea, Señor, cómo
llevar adelante un matrimonio. Nos conoces y sabes que muchas veces hemos dado nuestro mejor esfuerzo, pero no tenemos ni siquiera la capacidad de cambiarnos a nosotros mismos, porque hay cosas que tienen que ver con nuestra alma, Señor, con nuestro corazón o aún con heridas viejas. Y por eso, mi Padre, por eso, porque nos sentimos desarmados, recurrimos a ti, Señor. Tú eres el único Dios sabio. Tú eres el único que tienes todo el poder para transformar la vida, los corazones, los temperamentos, las actitudes. Tú eres el único, Señor, que, como clamaba David, Señor, puedes poner un guarda sobre nuestra boca para que no digamos esas palabras de las que a veces nos arrepentimos, para que aprendamos a callar pero no guardar silencio, para que aprendamos, Dios mío, a llevarlo todo a la cruz, llevarlo todo, Señor, a la oración. Entender, Dios mío, que en ti está la fuerza, que solamente tú, Señor, puedes ayudarnos, que con tu ayuda vamos a poder llevar adelante nuestra familia. Sácanos, Señor, de nuestras obsesiones, de nuestras obstinaciones, Señor. Sácanos, Dios mío, de las cosas que no podemos dejar. Ayúdanos a cambiar. En nuestro corazón tenemos el deseo de ser diferente. Tenemos el deseo, Señor, de bendecir nuestro matrimonio. Tenemos el deseo de que nuestra familia sea de bendición. Pero sabemos, Señor, reconocemos que necesitamos de ti. Danos tu fuerza, danos tu poder, el poder de tu Espíritu Santo que nos has dejado, Señor, a nuestro alcance, para que Él, Señor, nos sea el que nos ayude y nos enseñe todas las cosas. Nos ponemos en tus manos confiando, Dios mío, confiando solo en ti, Señor, que en ti vamos a encontrar, Dios mío, la solución a todos nuestros problemas y conflictos. Danos la capacidad de obedecerte cuando nos hables y la fortaleza, Señor, porque eres tú quien pones el querer como el hacer. Señor, la fuerza para cambiar en los aspectos que nos pides cambio, Señor. Nos encomendamos en tus manos, Dios mío. Confiamos en tus favores y te damos gracias, Señor. Toda la gloria para ti. Amén. Gracias, Jesús. Que el Señor les bendiga. Bendiciones, pastor, Dios le bendiga.